y el hombre siente en su fijeza de humo que Budas hablan en él. David Huerta. De niño, mi mayor miedo era la recalcitrante soledad. Aproximadamente a los 4 años, y visto desde un presente ya lejos, en soledad me sentía angustiado, difuso, perdido en una ausencia oceánica y quizás psicótica. Si atendemos a Freud, un sentimiento de indisoluble comunión, de inseparable pertenencia a la totalidad del mundo exterior. Incómoda comunión, ilusión de mí en la falta, en el silencio, en todo lo que es oscuro. Y yo creía temer a la noche, su falta, su silencio y su toda oscuridad. Un mundo otro, acechante y atractivo como piel desconocida, como oír una pisada en el desierto. Rebuscado, peligroso, definitivamente anómalo y sospechosamente abisal erguido en su forma de gran tiniebla. Así pues, la noche siempre era de milagros y de aberraciones lógicas aún en las postrimerías de la centuria número 20 de nuestra era, empeñadas en la razonable negación de los burgueses ilustrados, de la magia de hechicería, misterio y animación sin causa. Quizá por eso, de entre todos los juguetes que he tenido, recuerdo con especial curiosidad una pistola de plástico. Su carcasa era a lo mejor naranja o verde, o tal vez llegué a tener 2 pistolas, o incluso 3 en desfile de sustitución, absolutamente necesaria. La clave es que era o eran pistolas translúcidas. Sin pudor de diseño mostraban las entrañas del circuito y los cables. Ver ese entramado me daba paz. Al jalar el gatillo se proyectaría desde un foquito colocado en el cañón un manojo, una antorcha, una profusión, un filo y un escudo de luz que podría ser de colores distintos según mi gusto entre una gama breve, pero suficiente. Un haz que me mostró el imperio del vacío tras la barrera de supuesto control, mi coto de control, mi coto de bella luz domada por la técnica. En mi pensamiento mágico de entonces, cada color refulgente de esa arma poderosa tenía una utilidad específica que olvidé. Sin embargo, me recuerdo en momentos de miedo y soledad agradeciendo al Dios judio-cristiano por haber yo nacido en este torbellino segmentado pero amontonado que es el mundo moderno, y poder así empuñar aquel pertrecho contra lo tenebroso que aguardaba conmigo el comienzo de la vastísima noche de Latinoamérica del Norte, su primer lametazo imperceptible y variable según la etapa del año papal, gregorianamente científico y exquisitamente renacentista. Nunca supe aquellas minucias de la noche, cuándo empezaba más tarde o más temprano, porque nunca importó. Para mí la noche era una prueba de supervivencia, no una brújula. Lo único cierto era que más tarde o más temprano vendría con hambre incomprensible, salvaje o divina de todas las cosas, de mí por supuesto, de mis ojos que atestiguaban e incluso cuestionaban críticamente la creación. La noche era amenaza de toda índole. Lo más desgarrador, sentía que el poderoso sol podía sucumbir, morir, ser vencido en cualquier instante, pero no así su oscuro escenario, que desde siempre fue. Hoy diría que quizá no llegue a saber nunca a qué hora empieza la noche, eso aún es minucia para mí. Mas, con el paso de los años, de temerle llegué incluso a creer a veces, en las antípodas absurdas del miedo, reacción solo equiparable al paroxismo de la angustia infantil, que si por mí fuera no dormiría. ¿Qué es la noche? Y más preciso, ¿qué es la noche para un ser humano? Nacida de la tierra, piramidal y funesta para Sor Juana, quien escribió un verdadero monumento humanista al ámbito nocturno, la noche se posa. Es ascendente. La monja barroca, a diferencia del niño que fui, sabía que la noche no desciende sobre la tierra desde el cielo, sino que, de la tierra nacida sombra, es proyectada por la propia tierra contra luz del sol. Se trata de una sombra cónica, de ahí que Sor Juana, tremenda poeta, la adjetive con toda elegancia, en un arranque de tremendo y misterioso buen gusto, como piramidal. Y es funesta, pues Sor Juana inscribe el primero sueño, su máximo poema, una de las fabulosas cumbres de la lengua española, y de todas las lenguas, según yo, en el ámbito de la antigua noche griega. Noche hija de abismo, madre de una larga prole ciertamente espantosa. Basta con mirar un poco aquella familia a la que tanto desasosiego debe la humanidad. Según la Teogonía de Hesíodo, poema proveniente del siglo VIII o VII antes de nuestra era, en cualquier caso junto a las obras de Homero y a las otras obras del propio Hesíodo,
portadora de la voz del medievo griego, la noche caótica y abarcante es madre de Quera, la muerte violenta en batalla, y de Moros, el destino de muerte. También parió a Tánatos, muerte natural y muerte violenta, y a Hipnos, el sueño. Parió a su vez a los ensueños, al vituperio, a la miseria, a las Hespérides, a quienes el mismísimo Hércules habría de robar manzanas doradas para probar su valía. La noche también es madre de Cloto, Láquesis y Atropos, Moiras y Queras, diosas las tres del destino, quienes asignan a los humanos tanto su destino de muerte como su muerte misma, y de Némesis, que se encarga de restablecer el orden y distribuir justicia mediante el castigo. Parió engaño y a Filotes, el amor carnal, y por si no bastara, parió a la mismísima vejez y a la lucha de alma violenta. A todos parió directamente de sí misma en esta lista que se demora y parece tender a la catástrofe, y si no, que al menos signa a la noche como terreno sobrehumano. Mentiría si dijera que no he tenido noches inciertas o peligrosas, acechantes y paranormales, que exceden mi humanidad por mucho, pero también mentiría si dijera que han sido la mayoría. Han sido, digamos, actualizaciones, pues aquella noche es antigua y yo soy moderno. Si antes mi noche difería de la erigida por Sor Juana en que descendía del cielo sobre todas las cosas, hoy difiere en su herencia sobrehumana, así sea superficialmente, aunque debo decir desde ya que algunas veces, como aporreado por el presagio del dios Tezcatlipoca, oía la Llorona. Mi noche también es piramidal en vez de cónica porque conceptualmente la subo por sus estrechos escalones, digamos mesoamericanos, por poner un ejemplo, que siempre llevan espacios sagrados, aunque de ordinario no seamos capaces de descifrarlos. Eso he intentado, eso me he dicho, eso fragué, la experiencia de un espacio sagrado. Mi propia noche, igual que la del mundo, suele nacer de mí. Sigilosa y vacía, se posa en los hombros y el silencio sucede. Transcurre, a veces gotea como el tiempo, incuestionable y misterioso, por supuesto. Edward Conze escribió en el budismo su esencia y su desarrollo, algo que estoy seguro muchos intuimos al menos una vez. Hay en el núcleo de nuestro ser una angustia básica, un pequeño hueco vacío del que sacan sus fuerzas todas las demás formas de angustia e incomodidad. Si uno nunca la ha sentido en sí mismo, no hay explicación que pueda convencerlo. Si uno la ha sentido, nunca la olvidará, por más que lo intente. Se despierta en medio de la noche y siente una especie de asombro al estar allí, que luego se ve sustituido por el temor y el horror ante el mero hecho de estar allí. Entonces es cuando se sorprende a sí mismo solo, nada más que un momento contra el telón de fondo de una especie de nada que lo rodea y con un devorador sentido de su falta de poder, de su completa impotencia frente al hecho asombroso de que simplemente está allí. Particularmente durante la noche me he embriagado de ese asombro. En la oscuridad también he sentido ese terror cósmico. Por supuesto, aquella vacuidad me paraliza a la vez que me resulta magnética. Ese manto negro que es la nada presupone la posibilidad de la emergencia de todo lo que soy, así sea de ilusión, de maya, que para el pesimismo radical de los budistas deviene en angustia. Para mi necio ser, tan lejano a la santidad, que ha buscado el todo y la inmortalidad de otras formas un tanto más obscenas, pálidamente cercanas a la senda del exceso explicitada por William Blake, presupone la posible emergencia de algo radicalmente nuevo que lo ayude a reconstruirse. Aquel silencio es un oscuro reino de resignificación. Lo que de día puede designarse como esperanza y espera, miedo y asombro, mentira o turbación, de noche tal vez puede nombrarse como deseo de nulidad, prevención de uno mismo. Quizá por eso soy de aquellos a los que la noche, en algún momento les resultará una suerte de promesa implícita a la vez que una búsqueda y un desierto silencioso y ubérrimo. Tomás Segovia escribió: en brazos de la noche se guarda y perpetúa la promesa del día, la prometida plenitud del día que cumple en solo prometerse un don que nos inclina y nos fuerza y nos basta. Algo más sobre poesía. Una mañana desparramada que pudo ocurrir entre 2006 y 2013, tuve la suerte de conocer al poeta que escribió los siguientes versos. Tu palabra antigua, bajo el lirio del vientre de la noche sabes, lo que no soy, desde lejanos nombres como ciudades, vienes, como pueblos de alas retenidas, vienes, como
como bocas no saciadas. Un par de amigos y yo acudimos puntuales a una cita en la oficina de Rubén Bonifaz Nuño, un hombre octogenario, sabio y ciego como Tiresias, por contemplar la desnudez divina. Nos recibió en su oficina de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional, ataviado, como solía, con finos y extravagantes chalecos de sedas de ultramar, de colores escandalosos y exquisitos, de locos rebustos imperiales. Hombre de traje sobrio, corbata augusta, cigarrillos caros. Muestra entonces viva de que otro tiempo quizá más preocupado por la hechura existió. Anciano cortés, pero serio y sin vacilaciones. Tal vez no estaba de buen humor. Tal vez su visión del tiempo era radicalmente distinta a la de 3 estudiantes cómicamente jóvenes. Acostumbrado a las visitas ilustradas, a los requerimientos internacionales de depuradas mentes y a la poesía sobre todas las cosas, muy pronto pareció exasperarse con nuestra presencia. Nos requirió preguntas especializadas en sus variados y hondísimos saberes. Por supuesto no las teníamos, pero las intentamos. Recuerdo que nerviosos hicimos preguntas de lo más básicas sobre gramática latina, alguna que otra sobre literatura y quizá habremos tocado el tema de un vestigio prehispánico en el que nunca estuvimos. Respondió una tras otra a toda prisa, economizando el lenguaje, y aún después de eso sentenció con aquella su voz absurdamente joven y poderosa. Yo soy un maestro de preguntas. Si no tienen una pregunta, voy a pedirles que se retiren. Cerca estuvimos de salir con el peso del que se sabe insípido, pero elegimos la razón. Casi como disculpa me atreví a recordarle que apenas unas semanas atrás, en un evento público de convivencia con la comunidad universitaria, había hecho una invitación abierta a que lo visitáramos, aunque fuera para platicar, según sus propias palabras. Todo cambió en ese instante. Ah, maestros, recuerdo que dijo con voz muy franca. Entonces lo que ustedes quieren es que hablemos como cuates. Y eso fue lo que sucedió. Habló de cuestiones absolutamente mundanas y vitales, siempre humanas. Nos compartió algo de aquello que forjó su visión del mundo, 80 años de empirismo, de erudición y de buen gusto compartidos con inusitada humildad. Confidencias como la derrota fundacional, el cambio, el orgullo, el amor, la búsqueda de la sabiduría, la vejez. Una plática de lujo. En fin, que Rubén Bonifaz Nuño nos arropó como un auténtico maestro haría, uno verdaderamente excepcional en este caso. Algunas enseñanzas creo haber extraído de sus palabras. La que más recuerdo fue la que nos explicitó al final. Su hambre no es igual a la de nadie. ¿Cuál es la forma de mi hambre? Me pregunté desde entonces cada cierto tiempo. ¿Acaso es la que podría llegar a ser mi propia forma? Hace años, quizá como el misterio que plantea Salvador Elizondo en Farabev, solía sentir que en medio de la noche la respuesta me sería dada si tan solo fuera capaz de formular la pregunta. Válgame Dios. Vagamente, solo así pude expresar aquel misterio. Solo así puedo expresarlo una hora. Una vaguedad que no es histórica, sino mitológica. La promesa de una epifanía. La revelación para el ojo que cruzó la ausencia. Y creo que aquella revelación es precisamente la forma del hambre de la que hablaba Rubén Bonifaz Nuño. Antes de arremeter contra ella es necesario identificarla en su pantagruélico contorno de boca soez. Entonces, y solo entonces valdría preguntarse qué significa arremeter contra ella, y más todavía, si esto último tiene algún sentido. Si el hambre no es más bien una dimensión estructural de uno mismo, de ese terrible vacío que dice Edward Conze. Quizá lo más sensato sería asumir que mientras estemos en este mundo de limitantes y a la vez expansivos sentidos, la naturaleza del hambre será insaciable, mas no incontenible si se aprende a convivir con ella, lejos de la tortura o la absoluta entrega. Amado Nervo escribió en La hermana agua, poema de corte íntimamente panteísta. Asómate a las fuentes oscuras de tu vida, y allí verás su rostro, tu Dios está en ti mismo. Busca el silencio y ora, tu Dios execra el grito. Busca la sombra y oye, tu Dios habla en lo arcano. Pon tu gran penacho de orgullo y de delito. Ya está. ¿Qué ves ahora? La faz del infinito. Me encantaría mantener esa visión más compasiva de uno para con uno que cabe en la frontera de la vigilia, el límite difuso del cansancio, de la realidad y el sueño, y que se siente como si uno estuviera a punto de conocerse, de despertar irónicamente. Es en ese momento que algo se va atenuando hasta la porosidad de la realidad.
Probablemente ese algo sea la urdimbre de esta individualidad abigarrada de la que hablan los budistas, compuesta por 5 skandhas según su visión de las cosas. Cuerpo, sentimientos, percepciones, impulsos y emociones, y actos de conciencia. Toda una identidad en torno de un vacío, todo en lucha por afirmarse en sus modos emergentes, cargados de miedo y gratitud, asco y números, indignación y asombro y pragmatismo técnico, pensamiento a veces incluso mágico y milenaria ensoñación. Todo a la vez bajo este cielo y más, mucho más. Un verdadero hombre moderno, producto y productor de historia en busca de una salvación, de un estado de gracia original. Un hombre ciertamente denso y dividido que al fin se diluye en el cabo de la vigilia y con él la conciencia de sus paredes, a veces absolutamente indignas. Mis límites en un sentido. Porque claro, dice Josefina Vicens, no es la conciencia, sino el olvido de la conciencia, lo que abre la puerta al milagro. Mas yo soy uno más, un espejo que ha intentado entrar en esa disolución con los ojos abiertos, igual que el emperador Adriano, que entendía de purificaciones trágicas, lo hiciera al entrar en la muerte. Con esa hambre liberada y expuesta, desnuda y sin remordimientos, emprendería la descabellada empresa de todos mis anhelos para conseguirlos uno a uno. Iría a los abismos de mi propio vacío y emergería de aquellas cimas imponderables como en contadas ocasiones hasta hoy, con un luminoso haz en las manos, el de mi verdadero nombre.